continuar con el culto de esta noche, me gustaría que fueran o que me permitieran llegar a lo que están en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Versículo 12 en adelante. ¿Cuál versículo? En adelante. 2:12 en adelante. ¿Lo tienen? 2:12. Oramos. Padre eterno que estás en el cielo, nuevamente gracias por tu dirección, tu misericordia. Gracias por tu perdón y tu compasión. Te pedimos, mi Dios, que tú puedas iluminar nuestra mente y que conozcamos mucho más de Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Amén. Quiero agradecerle a Dios. Ustedes saben que nosotros estamos bregando con la campaña y que la vamos a hacer en una carpa afuera. La carpa siempre cuesta como algunos, ¿cuántos? $6,000, ¿verdad? Y nosotros vamos solamente a pagar 400 por uno. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Pudimos conseguir una que nos prestara y solamente vamos a pagar para que la monten y nada más. Así que yo le agradezco a Dios por eso, ¿verdad? Estamos orando y haciendo diligencia para que Dios nos permitiera eso y ahorrarnos ese dinero, y Dios lo hizo realidad. Así que quiero dar gracias a Dios y esperamos que mañana cuando lo traigan todo quede bien y esté bien. Quería agradecerle a Dios por eso y hacerlo públicamente porque es realmente algo muy importante. Ok, leemos entonces el capítulo 2, versículos 12 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita ¿qué? Donde lo mataron, donde habita Satanás. Pero tengo, dice, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido. Le daré una piedra blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce todavía sino el que lo recibe. Cuando leía y estudiaba lo que significa esto y la aplicación que la Biblia le da, entré a un dilema que tengo que resolver esta noche. Si dedicáramos todo el tiempo que tenemos solamente a esa iglesia, crucificaríamos el mensaje que tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo. ¿Ok? Lo vamos a dividir y el sábado en la mañana terminamos la otra parte. Y yo quiero que lo dividamos entre la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Es tan importante que hay que poner atención individualmente, si no perderíamos mucho de lo que Dios quiere decirnos ahí. Por lo menos así yo lo entiendo, ¿verdad?
Podemos hacerlo, exactamente, esa es la idea, hermano. El sábado a las 9 de la mañana. ¿Ok? Es tan interesante que creo que vamos a tener que, me gustaría que hiciéramos una vigilia o algo para llegar a todas y poder cubrir. Pero el tiempo no da, ¿verdad? Pero quiero que el mensaje a Pérgamo es muy interesante, es muy importante. ¿Lo podemos hacer ahí, Rosa? Ah, pues está bien, entonces. Ustedes me dicen cómo lo hacemos. Ahora, con esto en mente, yo quiero que hagamos algo. Primero, como todas las noches, entramos a la parte de cómo Jesús se presenta, que siempre lo he dicho, refleja, ¿verdad?, la necesidad o el problema, porque Jesús se presenta como el suplidor o el capaz de suplir esa necesidad. Y con lo que lo hace, con eso se presenta. ¿Se acuerdan ayer? Ayer hablaban de los mártires y de la gente que murió por la fe en Cristo. Él se presenta como alguien que después de la muerte resucitó, y así mismo los que mueren en Él tendrán vida eterna. Hoy Él se presenta como ¿quién? El que tiene la espada que de dos filos. Dice esto. Yo quiero que usted note, porque inmediatamente cuando leemos el texto de espada, dos filos, ¿qué pensamos? Pensamos en la Biblia. Pero en el contexto de Apocalipsis y en el mensaje hay algo más que yo quiero que usted note. Note bien. El reproche a la iglesia incluye también la espada, ¿sí o no? Y dice el texto 14 que tiene unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y ante ¿qué más dice? Y entonces menciona a los de Nicolaitas. Y entonces le manda que arrepentirse, porque Dios lo va a destruir con la espada. ¿Ok? Cuando Él venga. Apocalipsis 19 enseña que cuando Cristo venga con la palabra, con su palabra, va a destruir a los impíos. Lo leemos. Apocalipsis 19. Del 13 en adelante. Yo quiero que lo leamos bien. Del 13 en adelante. Dice lo siguiente. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hablando de Cristo, cuando Él venga. ¿Ok? Lo presenta en el caballo blanco cuando venga en gloria, ¿verdad? Y viene con dice, manchado en sangre, que es la ilustración que usa la Biblia para hablar cuando en el capítulo 14 dice que Jesús pisa el lagar, ¿verdad?, de las viñas cuando venga. O sea, la destrucción de los impíos. Se dice, teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo que en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las que regirá con vara de hierro. Y usted nota que aquí usa el mismo término de la espada de la boca de Dios, pero está hablando de cuando Cristo venga y la destrucción que se va a dar a los impíos. Por eso cuando uno lee, volviendo a Apocalipsis 2, el texto y la consecuencia de tener allí la iglesia, la doctrina de Balaam, la de los Nicolaitas, y comer cosas sacrificadas a ídolos y hacer todo lo que significa eso que vamos a explicar, Dios va a destruir a los que no escuchen el mensaje de arrepentimiento o no acepten arrepentirse de lo que allí dice. Por eso Jesús se presenta como el que tiene que la espada de dos filos. Podríamos desarrollar el tema de esta noche solamente en esa frase, porque es muy interesante. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que Dios mandó a un profeta a afilar una espada a los lados para matar a alguien? ¿Se acuerdan que el hombre era gordo? Dice que la espada se le quedó dentro. Ahora se acuerdan de qué. ¿Ah? Sí. Tiene mucho sentido el hecho de que la espada de dos filos, porque no solamente se refiere a la palabra de Dios para bendecir y transformar vida, sino también para acabar con el pecado. Y en este contexto, Jesús se presenta
en las dos formas. Y quiero aclarar primero que esas dos formas tienen que ver con el problema que ellos tenían. Y es interesante para que ustedes vean que los mensajes de esta iglesia no solamente tienen que ver con ellos. Todavía en el tiempo de ellos, en el tiempo de Juan, habían doctrinas parecidas a quién. Menciona un nombre. ¿Quién es? Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Antes de entrar a él, yo quiero entonces que notemos que el problema tiene que ver con la palabra de Dios y su obediencia. ¿Ok? Acuérdense que ayer hablamos de que había un grupo de personas, hubo un grupo de personas que se mantuvo fiel en medio de la persecución, que el mensaje aquí lo menciona, y menciona a uno de ellos que murió y que lo mataron. ¿Dónde dice? En el trono de quién? De Satanás, donde Satanás mora. Ahora, yo quiero que resaltemos el hecho de que todavía en la iglesia aún hay virtudes aquí, sigue habiendo que el problema de la mezcla de los dos grupos, los fieles y los infieles, dentro de la iglesia. Obviamente el mensaje de arrepentimiento, ¿para quién es? Para los infieles. Sí, porque el que no está en pecado no necesita arrepentirse de ese pecado. ¿Sí o no? Tenemos que somos pecadores todos, pero en el contexto del mensaje hay tres pecados específicos. Retienen que el trono de Satanás, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Ahora, note bien, aquí hay algo que para mí me parece maravilloso, que sigue resaltando la importancia de mantener la fe, aunque la iglesia esté mezclada con lo malo. Por eso usted nota que el versículo 13 dice: yo conozco que tus obras y donde habita ¿qué? Donde habitas, donde estás, ¿está qué? ¿El trono de quién? Wow, ¿a usted le gustaría habitar en un lugar así? ¿Le gustaría? Pues yo le tengo una mala noticia esta noche. Ya usted está en el lugar. El mundo es el trono del diablo. Aquí está el diablo y su trono, en el mundo. Y aunque Dios domine, no domina todo el mundo. Y el diablo tiene sus ángeles y su trono en esta tierra. ¿Sí o no? No, se va más lejos. Ahí vamos, Rosa. Es más, Aholá se refiere solamente a eso. Pero se está hablando de la iglesia. No solamente está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Porque el mensaje fue ¿a quién? A la iglesia. Y usando el contexto geográfico, histórico, Pérgamo era una ciudad idólatra, donde se adoraba a la diosa más grande de los griegos, Diana. ¿Verdad? Bueno, es que Grecia era el negocio, la cultura griega. Y donde se formó la iglesia de Pérgamo, allí estaba realmente el centro más grande de idolatría que había en esa época. Por eso Juan usa el contexto histórico para hablar de que la iglesia, en el contexto figurativo, está en el lugar donde está el trono de Satanás. Y yo quiero que note algo, que es lo que más me fascina a mí. Pero, dice, retienes que mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días cuando los persiguieron, que hablamos ayer, y mataron a Antipas. Entonces, note bien. Yo no sé si usted ve claro el punto. Todavía donde moraba Satanás y donde tenía su trono, todavía había gente que guardaba el nombre de Dios y retenía su fe. Bueno, a mí me llama, de todo lo que leemos los mensajes, a mí eso es lo que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque nos quita la idea de que donde quiera que estemos como iglesia, todo el mundo tiene que ser santo si no tenemos problemas. O si tenemos problemas, pero no todo el mundo es santo en la iglesia.
Y hay gente que tiene miedo con eso, porque wow, se supone que todo el mundo aquí sigue a Dios. Eso es así. Pero no todo el mundo lo hace. Y sigue señalando el punto de que aunque seamos miembros de una iglesia y aunque visitemos una iglesia, lo que realmente va a ser imperante para nuestra salvación y nuestra transformación es conocer personalmente a Jesús, mantener que su nombre. ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Qué significa nombre? ¿De qué está hablando? Del carácter de Cristo. ¿Verdad? Del carácter. Aunque ustedes estuvieron en el lugar donde el diablo mora, donde hay tanta idolatría y tantas cosas malas y raras, como quiera ustedes pudieron mantener y reflejar mi carácter y guardar su fe. Ahora, note bien, hay algo interesante entonces en esto. ¿Ustedes creen que el enemigo quisiera que ellos hubiesen podido hacer eso donde él mora? Piensen ahora del otro lado. Evitaría, el enemigo, la iglesia pasada lo que enseñó fue que el diablo quiso evitar que esos que reflejaban el carácter de Cristo lo hicieran y lo trató de matar, y lo que hizo fue multiplicarlo más. ¿Sí o no? Y el texto está enseñando que a pesar de la maldad del mundo o de los defectos que haya en la iglesia, el que está en Cristo automáticamente va a reflejar su carácter y nadie va a poder evitarlo. O sea que no hay excusa, ni siquiera en el trono de Satanás, para hacerle infiel a Dios si usted dice tener a Cristo. No hay. Puede inventar la que usted quiera, no hay ninguna, porque aún hasta donde mora Satanás hay gente que retuvo el carácter de Dios y se mantuvo firme en su fe. Saben que nosotros somos expertos en buscar excusas en otras personas para justificar nuestra falta de fe y desobediencia a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no hay excusa. No que me molestó mi familia, que me molestaron en la iglesia, que mis circunstancias, que si no tengo que comer, y como ahí hacemos una lista tan grande, y sin embargo, que somos débiles, que el diablo es fuerte, que siempre ataca, sin embargo, donde moraba Satanás, hubo hombres que mantuvo el carácter de Dios y se mantuvieron firmes en su fe. Porque el diablo no puede contra aquel que tiene a Cristo. Ese es el punto. El enemigo no puede vencer al que tiene a Jesucristo. Si el diablo lo venció, es una demostración de que a usted le falta el poder de Dios, que solamente está en la persona de Cristo. Porque en Cristo el hombre no tiene, Satanás no tiene fuerza para ganarle al hombre, aún morando cerca de él. Interesante. Por eso dice que aunque está donde tú está el trono de Satanás, tú te mantuviste como firme en tu fe y mantuviste mi nombre. Porque lo que hace capaz de que nosotros seamos buenos cristianos, fieles a Dios y reflejemos su carácter, no es mi circunstancia, es mi condición. ¿Entendió? No es mi circunstancia la que define eso, es mi condición en la relación que yo tenga con Jesucristo, que es lo que realmente va a imperar y definir cuál será entonces después, cómo yo reacciono o actúo dentro de mi situación. ¿Sí o no? Por eso es que hay que dejar de buscar excusas en las situaciones que nos rodean y comenzar a pensar en Dios, quien es realmente el que va a hacer la diferencia. No hay excusa. Porque dice aquí que hubo un grupo que me fascina el texto. Correcto, a los fieles, a los fieles, a los que a pesar de que el diablo introdujo tantas ideas raras que lo vamos a ver a la iglesia, a pesar de eso, hubo gente que se mantuvo fiel. Yo estuve llamando hoy, cuando yo llegué de donde estaba, siempre pregunto quién vino a la iglesia, quién no vino, si faltó, no faltó, cuánto faltó. Y me puse hoy, me dediqué a llamar a algunas personas que no estaban en la iglesia. Y lo interesante es que de las varias personas que llamé, todas dijeron que no estaban viniendo porque alguien le hizo algo o vieron algo que no le gustaba. Lo interesante del caso es que aunque eso sea verdad, no es excusa para dejar a Dios.
Lo interesante del caso es que aunque eso sea verdad, no es excusa para dejar a Dios. No hay excusa para dejar a Dios. Le decía a una de esas personas que yo le agradezco a Dios porque Dios siempre llega a tiempo. Y ahora que yo estoy en ese negocio, analizar todo este asunto, digo, wow, qué bueno, yo tengo algo que decirle a ellos. Y le comencé a predicar lo que estamos predicando, que le dije, no hay excusa. Usted no podrá darle excusa a Dios que usted dejó a Dios por cualquier problema o circunstancia que tuvo. No hay excusa. Por eso es que tenemos que tener cuidado, mis queridos amigos, porque el enemigo, con toda la idea que ha traído a la iglesia y el concepto que ha cambiado de iglesia, es que nos ha hecho pensar que nosotros estamos justificados en nuestra falta de fe y nuestra desobediencia a Dios. Pero repito, y quiero repetirlo para que no se lo olvide, no hay excusa. Porque Dios tiene tanto poder para hacer a una persona firme y protegerla del diablo si se mantiene en Cristo, aún estando sentado o en el mismo lugar donde el diablo tiene su trono. Piénselo. Apóstol Pablo dice que cada uno dará cuenta de sí. De nadie más. Ahora, con eso dicho entonces, yo quiero que note algo. Porque aunque las circunstancias no me excusan, sí se puede ser problema para la salvación de otro. Porque el texto lo dice. Por eso el versículo 14 dice, pero tengo que, aunque tú estás firme, has retenido mi nombre. Yo quiero que lo asimile bien. Has retenido mi nombre firme en tu fe, yo tengo algo contra ti. Si yo fuera, ¿verdad?, humanamente hablando, ¿qué hay en contra de alguien que mantiene firme su fe y mantiene el nombre de Dios en alto? ¿Qué habría en contra de esa persona? Aparentemente nada, pero para Dios sí había un problema. ¿Verdad? No habría nada. ¿Y qué problema? Digo, wow, como yo le digo, wow, pero ¿cuál problema será? Porque, ¿y qué más? Pero Dios dice, tengo algo contra ti. A pesar de que tú eres fiel en ese contexto, yo tengo algo contra ti. Se note bien ahora lo que dice. Pero tengo unas pocas, ahora dice pocas, eso es importante. Pocas, algo, pero son pocas. Wow, eso es demasiada bendición. Ojalá tenga Dios pocas cosas en contra mía, porque un pecador tendría casi todas en contra. ¿Sí o no? ¿Verdad? Un pecador tenía casi todas en contra. Ojalá fueran unas pocas cosas. Por eso el texto dice, pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen que de Balaam. ¿Y qué dice entonces que hacía Balaam? Escuche bien ahora. Enseñaba ¿a quién? Enseñaba a Balaam a poner ¿qué? Ante los hijos de Israel, a comer cosas. Y el problema no era la comida, era la idolatría que se enseñaba con eso. Lo vamos a leer en Corintios. ¿Y a comer qué? ¿Y a qué? Cometer fornicación. Ahora yo quiero que note algo. Dice de los nicolaitas, pero no lo quiero tocar. Mi dilema era que quería hablar de ellos primero, pero no lo quiero hacer en orden. Porque es interesante lo que enseña la doctrina nicolaita de la Biblia. Ahora note bien. Cuando uno va a Números 23 en adelante, ¿verdad? Es que menciona lo que Balaam, 22 en adelante, es que menciona a Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta de Dios. ¿Representaba a quién? A la palabra de Dios. Y hubo momentos, según la Biblia, que él bendijo al pueblo de Dios y hizo cosas y profetizó cosas que realmente Dios hizo. Era un profeta verdadero. Pasó algo. Balaam de alguna manera comenzó a querer hacerse ¿qué? Famoso, reconocido y rico por lo que hacía. De alguna manera dijo, yo quiero tener honor con lo que hago, yo quiero tener buena reputación y quién sabe si fama y dinero mucho más. Ahora, allí no que está la doctrina de Balaam, porque él no enseñaba eso. Ese fue su deseo, lo que él hacía, su pecado.
Ahora note bien, ustedes conocen la historia. ¿Quién era Balac? No, Balaam era el profeta. ¿El otro quién era? ¿El rey de quién? De Moab, moabita. Enemigos de Israel. ¿Sí o no? De alguna manera ese hombre se enteró que a Balaam le interesaba el negocio de hacerse famoso y tener dinero, que lo llamó para decirle, hey, vamos a hacer un negocio tú y yo. ¿Cómo se enteró? Le pregunto. Porque Balaam fue introduciéndose a buscar esto con Balaam. El enemigo hizo su trabajo. Porque si usted cree que lo malo que uno hace pasa desapercibido, porque usted lo hace escondido, solo se equivocó. ¿Sí o no? Se equivocó. Así que de alguna forma ocurrió que ellos se reunieron. La Biblia nos describe muy bien cómo lo hicieron para hacer un negocio. Maldice al pueblo de qué. Ahora nótese quién era. El rey no iba a ir a cualquier persona. Era alguien que representaba a Dios. La palabra de Dios precisamente. Como ellos te van a creer a ti, maldícelo. Y aquí está tu recompensa. ¿Qué dice la historia que pasó? Dios no lo permitió. ¿Por qué no lo permitió Dios? Le pregunto. Porque el pueblo era fiel en ese momento a Dios. No porque simplemente era su pueblo. Y si hubiese sido desobediente, la maldición lo hubiesen tenido como quiera. Eran porque eran fieles a Dios en ese momento, que Dios no permitió maldición. Porque donde está Dios, el diablo no puede hacer negocio. Y en ese contexto, la Biblia dice que ellos estaban firmes en lo que Dios les había enseñado y en la práctica de su palabra, a tal punto que el diablo no pudo hacerle daño, ni usar a Balaam para hacerle daño. Dios no lo permitió. Y en vez de maldecir, ¿qué hizo? Bendijo. Todavía esa no es la doctrina de Balaam. Ese era el problema de él. Lo que hizo después fue el problema más grave y lo que causó que se escribiera Apocalipsis, que todavía en el tiempo de Juan, ¿cuántos años pasó atrás? Muchos años atrás, y todavía en el tiempo de Juan, todavía había gente que retenía esa doctrina y esa forma de vida que él hizo. Ponga atención, que eso es tremendo. A mí me fascina, porque hay algo importante allí. Porque ¿cuántos años pasaron de Balaam a Juan? Muchos años. ¿Qué fue lo que Balaam hizo? Cuando vio que no pudo maldecir al pueblo, porque el pueblo era fiel a Dios, él sabía de antemano que la única forma de maldecir al pueblo era hacerlo desobediente a Dios. Era lograr que ellos desobedecieran a Dios y ya automáticamente estaban maldecidos. Así que él le propuso al rey, vamos a hacer algo. Vamos a buscar la forma de cómo el pueblo recibe la maldición sin tener nosotros que decirla y sin empujarla, sutilmente, tranquilamente, que ni siquiera se den cuenta. Y entonces el rey dice, va, que hizo una fiesta. Hizo una fiesta. Escuchen bien, el que representa a Dios, representa la palabra de Dios, le está dando una estrategia al diablo de cómo confundir al pueblo para que el pueblo sea maldito. Escuchen bien. Así que se sentaron y planificaron. Vamos a hacer una fiesta. Le dijo el rey, y a ti que tú tienes influencia, contigo lo vamos a invitar a la fiesta. ¿Qué hace? Prepara la música y prepara a las mujeres. Hicieron un plan, una estrategia diabólica, totalmente, para tratar de que el pueblo de Dios fuera infiel a Dios, y automáticamente en la infidelidad ya eran malditos. No había que ni siquiera decirlo. Porque Balaam sabía que la bendición del pueblo estaba en obedecer a Dios y la maldición en desobedecerlo. Que no había ni que gritarlo, solamente había que tratar de que fueran desobedientes a la palabra. Y se acabó. Así que él se la buscó de alguna manera y mezcló al pueblo de Dios con los mundanos, los moabitas, los idólatras, para lograr que ellos hicieran lo que ellos hacen. Y lo hicieron. Se acostaron con sus mujeres, se emborracharon,
bailaron la música que le pusieron, hicieron una fiesta. Y se adoraron a Baal. Y entonces, como consecuencia, adoraron al dios Baal. Ya no había que hacer la maldición, ya estaban malditos. Y por eso, en el tiempo de Juan, y el hermano me dice que todavía en el tiempo de nosotros, no traje la cita porque yo tengo los libros en inglés. Hay un libro que les recomiendo a los que saben inglés que lo consiga. Es un comentario solamente del hermano White, exhaustivo, de Daniel y Apocalipsis. Solamente está en inglés. El libro Apocalipsis es como este grueso, porque ella habla con todos los versículos, todos los detalles, varias veces donde ella habló de esos versículos. Y lo que dice del capítulo, el versículo de la iglesia que estamos estudiando, dice que él entendió que la maldición era ser desobediente. Ahora, note bien, le pregunto, ¿dónde está la doctrina? ¿Qué es una doctrina? Le pregunto. Es una enseñanza. Ajá, Rosa. Dice que cuando una persona es del pueblo de Dios y se aparta, se siete de su demonio. Él viene, porque él era profeta del Señor. Sí. Como el demonio lo utiliza. Rosa, lo interesante del caso es, lo duro del negocio, y por eso Juan lo menciona, que aún en eso siguieron pensando que eran benditos. Porque eran Israel, era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios, era Israel. Así que aún en esa condición seguían pensando que tenían el favor de Dios y que podían hacer las cosas de Dios sin ningún problema. Por eso Juan lo menciona, porque dice, tengo algo contra ti, que todavía hay gente allí que retiene la doctrina de Balaam y le sirve de pie de tropiezo a otro, arma situaciones para que el otro caiga. ¿No es lo que dice? Ahora note, yo quiero que vaya conmigo a Mateo 13. Mateo 13. Desde que lo íbamos a leer un día de esto, estaba pensando en esta iglesia. Mateo 13. Versículo 34. Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Y escuchen lo que Jesús dice. Hay una relación íntima en la parábola del trigo y la cizaña y el proceso de las 7 iglesias, porque son el cumplimiento real y literal de lo que Jesús dijo que el diablo iba a hacer en la iglesia. Iba a introducir personas que, como no tienen a Dios, son usadas por él y son tropiezo para los demás. Lo leemos. Dice, los discípulos se preocuparon cuando escucharon la parábola. El Señor, explícanoslas. Porque no fue la primera que es Mateo 13, versículo 24. ¿Ok? 13, 24. ¿Ok? Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es que semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Sí o no? ¿En qué campo la sembró? En el de otro. No, en el de él. ¿Y cómo era la semilla? Buena. Pero mientras dormían los hombres, ¿cuáles hombres se está hablando? Obviamente los que trabajaban y estaban en el campo. Los responsables del campo se durmieron. ¿Sí o no? Y entonces dice que vino su enemigo. ¿El enemigo de quién? Del dueño del campo. Y sembró cizaña entre ¿qué? Entre el trigo, que es otra semilla. Se fue como que no hizo nada, porque la siembra fue sutil. ¿Cómo sé eso? Porque el hecho de que apunta que fue cuando la gente se estaba durmiendo implica que no se dieron cuenta. ¿Me sigue? Ese es el punto que quiero señalar, que mientras no se dieron cuenta cuando el enemigo la sembró. Se dice el texto entonces. Cuando brotó la hierba, ¿qué dice?
y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Por qué no dijo mi enemigo? Porque no era solamente enemigo del dueño. No era solamente enemigo del dueño. ¿Sí o no? Entonces note, un enemigo ¿a qué? Dando a entender que el que lo sembró es tan enemigo del dueño como los siervos que fueron a preguntar. ¿Sí o no? Se note bien. Dice entonces, él le dijo: un enemigo ha sembrado esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Y qué le dijo? No. ¿Saben que esta es la parte que a mí me choca? No sea qué dice. Wow, Dios tenga misericordia de nosotros. Esa parte me choca y fuerte cada que la leo. ¿Qué dice el texto? No. ¿Por qué no? No sea que. ¿Por qué? Porque la diferencia no es tan sutil de verla. Está tan mezclado que no se sabe quién es quién, cuál es cuál. Solamente Dios, el dueño, que sabe que puede que arrancarla. Así que no lo hagan ustedes, porque puede ser que llevándose una mala, creyendo que se llevan una mala, se lleven una que. ¿Qué enseña eso? A mí me preocupa cuando hay gente en la iglesia que dice: pastor, tenemos que hacer esto o aquello para limpiar la iglesia. ¿Y cómo usted sabe cuándo limpiar y a quién limpiar? Pastor, que a la iglesia hay que resolver los problemas, porque si no, Dios no lo bendice. Eso no es lo que dice la Biblia, porque Jesús dijo que le iban a estar ¿hasta cuándo? Por eso que es tonto, inútil el que se va de la iglesia por el problema, porque que va a estar todo el tiempo en la iglesia el problema. Yo no voy a esa iglesia porque ya hay problemas. Pues vete a la que tú quieras, como quieras lo vas a encontrar. Porque la Biblia dice que la iglesia, hasta que Cristo venga, tendría que buenos y malos. Dios sembró y el diablo, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En el campo de quién? De Dios. Pastor, pero sin embargo en el Apocalipsis Dios le está reclamando que tiene. ¿Por qué? Porque que no lo tolere si se lo conoce, pero no que lo erradique. No van a poder. Porque le pregunto, Rosa, ¿dice cuántos había en la iglesia que tenían la doctrina? No. Porque no te viene el contexto ahora. Está hablando de personas. Si son doctrinas, es que la están enseñando. ¿Sí o no? Usa el término doctrina para hablar de que hay maestros bajo ese concepto. ¿Cómo va la A? O sea, el problema no está en que saber quién es quién. Pero si alguien se para que decir algo, o el sábado dejó de ser el día del Señor, come on, eso es obvio que esa persona está mal. ¿Sí o no? Allí no hay que investigarlo. Simplemente que no enseñe más y se acabó el problema. ¿Sí o no? Pero ahora note, lo interesante del caso es que los discípulos les perturbó tanto que Jesús se la explicó. ¿Sí o no? Lo hace en el versículo 36. Después de despedir a la multitud, Jesús en la casa, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos, porque nosotros no entendimos ese negocio de lo que tú dijiste, de que donde sembró, sembra el bueno, sembran lo malo. ¿Y qué es eso? El que siembra la buena, ¿qué? ¿Es el hijo de quién? ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. ¿Cuándo Jesús siembra la buena semilla? Déjame ver si ustedes son buenos estudiantes de la Biblia. Sembró la buena semilla. En el contexto del capítulo, la primera palabra habla de Jesús como el sembrador. ¿Sí o no? ¿Cuántos buenos terrenos había? Uno. ¿De cuántos? De 4. 3 malos y uno que la semilla no era mala. ¿Era qué? El terreno. ¿Que representa a quién? A la gente.
todo aquel que no fue buen terreno fue donde el diablo sembró su semilla. Porque donde Dios siembra, el diablo no siembra. Por eso es que hay que tener cuidado. Aquí no está hablando de que hay verdad y mentira en una persona. Está hablando de que hay personas que no son fieles a Dios, que sirven de piedra de tropiezo, y personas que son fieles a Dios, que sirven de bendición en la misma iglesia. Porque no hay malo y bueno en una persona. O tú eres con Cristo o no está. Pero está hablando de que de la mezcla de las personas que se dicen seguir a Dios, que están en el terreno de Dios, pero que realmente no lo siguen. Entonces está enseñando algo interesante. Note bien. ¿Qué dice que hace el trigo, el cizaña? Versículo 41. Que esa es la razón por qué quise leerla. Porque se parece a lo de Balaam. Enviará el hijo ¿qué? Del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de y a los que hacen. ¿Quiénes son la cizaña entonces? Los que no son conscientemente fieles a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos quién es fiel y quién no? Solamente podemos saber individualmente de nosotros mismos. Usted no tiene que averiguar quién es, averigüe si usted es. Ese es el punto. Que no hay que averiguar, como hay gente que se pone a averiguar y promueve todo lo que la gente hace malo. Eso no es su trabajo. Yo digo que lo iba a hacer cuando termine el fin del mundo, porque usted va a juzgar mal, creyendo que hace bien, está haciendo mal, porque solamente lo obvio, lo que define Dios como correcto o incorrecto, es lo que podemos juzgar nosotros. Pero a veces hay gente que se cree árbitro en las iglesias, y esto es malo y esto es bueno por lo que yo creo. ¿Y qué importa lo que uno crea? Lo que importa es lo que Dios diga. Solamente Dios. ¿Cuándo dice? Al final. ¿Y por qué Dios? Ahora aquí viene el punto. Y con esto terminamos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Por qué Dios? ¿Podría Dios haber sacado todas las doctrinas falsas y todo lo malo que había y toda la idolatría y el tropiezo que trajo la doctrina de Balaam en la iglesia? ¿Podía Dios haberlo quitado? Sí. ¿Por qué lo dejó todavía? Si Dios tiene, Señor, si tú tienes eso contra mí, pues quítalo. ¿Sí o no? Si tú tienes eso contra mí y la doctrina que está molestando aquí, pues sácala. ¿Por qué no? Le pregunto. Cada uno que cambie por su cuenta. No, no puede cambiar por su cuenta. Ahí está el punto. El mensaje lo dice. Versículo 17. Por tanto, ¿qué dice? Y pues, sino que, ¿a quién le llama a arrepentirse? ¿Con quién tiene Dios en contra que hay doctrina falsa en la iglesia? Con los que retuvieron que su nombre y mantenieron que firme en la fe. ¿Arrepiéntete de qué entonces? Cada vez que yo pienso en este texto, pienso en Mateo 18. ¿Sí o no? Porque lo que Dios tiene en contra no es que la gente hace lo que hace, es que ellos que todavía lo tienen ahí. Ahora, note algo que a mí me fascina. Dios permite
eso en la iglesia. Ayer lo leímos, para probarnos y porque le interesa salvar a los que no son buenos todavía. Si la iglesia fuera solamente de buenos, entonces la iglesia no fuera para predicar el evangelio. ¿Sí o no? Si la iglesia solamente fuera de buenos, la iglesia no fuera para predicar el evangelio. Pero Dios permite que el enemigo haga su obra en la persona que lo permite, porque es libre albedrío, cada quien decide. El problema está que a veces, la doctrina del problema era que cuando hablamos de Nicolaítas se ve más específico, era que la gente pensaba que aún en ese contexto solo era suficiente tener fe en Dios y creer, y simplemente eso. ¿Y qué de obedecer? La palabra. Por eso Jesús se presenta como aquel que tiene la espada de dos filos. Mi palabra hay que obedecerla. Y si tú no la obedeces, ella misma te va a condenar. ¿Sí o no? Porque para los obedientes es bendición. Para los desobedientes, cuando Cristo venga, será destrucción. ¿No lo oímos? Entonces hay que dejar, tratar de evitar, por mi decisión de mantener una comunión con Cristo personal, que el enemigo no me siga engañando con la idea de que yo puedo obedecer la Biblia, pero como quiera yo voy para el cielo. No, eso no es verdad. Y Dios da el mensaje porque a Dios le interesa salvar. Mientras más malo, Dios más se dedica a la persona. Hay esperanza para el malo. Al que el diablo usa, dice a ese que Dios quiere usar, dice el hermano Juan. Pero para eso tiene que alcanzarlo. Tiene que arrepentirse la persona, aceptar a Jesucristo y servirle a Dios. Por eso me encantó lo que la hermana leyó de la oración. Porque esa es la idea, cambiar el concepto que existe de lo que tenemos como iglesia. Ve que ella dijo, oren y qué, y trabajen. Oren y qué, porque así que funciona, no es solamente orar. ¿Sí o no? Porque el que solamente ora está practicando el falso concepto de que solamente creer por fe es suficiente. No, hay que obedecer. Por eso dice la promesa, y terminamos entonces. El que tiene oído, ¿qué? Lo que el Espíritu, ¿qué? Les pregunto, ¿es automático el ser fiel a Dios? ¿El dar luz de Dios estando en Cristo? ¿Sí? ¿Verá? ¿Será automático también si uno no obedece a Cristo que el enemigo le usa? Oh, sí. Por eso que hay gente que no se da cuenta. O sea que la única alternativa que nos queda, ¿cuál es? Si queremos ser fiel a Dios, si queremos ser obedientes y ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la Biblia y hacer decisiones que nos coloquen no solamente en una parte emocional, que tengo fe, creo en Dios, sino en la parte que práctica de la Biblia y la obediencia a Dios. Dios quiere salvarnos, por eso nos está llamando a arrepentirnos y a despertar del sueño que existe, porque Él viene pronto y así como algunos estamos, no nos vamos a ir con Él. Por eso dice, el que venciere le va a dar tres cosas. ¿Se acuerda que dije que la promesa era de acuerdo al número de la iglesia? La número 3 tiene 3 promesas. La leemos. El que tiene oído, oiga para lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor primero le daré ¿qué? De comer ¿qué? ¿Por qué el maná tiene relación con la espada? Sí. El maná, ¿quién representaba? A Cristo y su palabra. ¿Sí o no? ¿Qué más? Le daré a comer del maná escondido. ¿Dónde está el maná escondido? La Biblia dice que está ¿dónde? En el altar. O sea que va a llegar al cielo y va a llegar allá donde está el maná, ¿verdad? ¿Qué más? Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedra que blanca. ¿Ustedes saben por qué usa piedra blanca? Es una tradición histórica que Juan está mencionando aquí. Era representación de ¿qué? Libertad y autoridad. Y entonces 3, dice que en la piedra le dará un nombre, dice que es nuevo, que solamente sabe quién. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabe más nadie? ¿Qué tiene que ver el nombre y que sea nuevo? Con la transformación del carácter.
Y lo que está diciendo, al que se arrepiente y vence, yo le voy a dar ¿qué? Salvación y vida eterna, porque voy a lograr que él cambie su carácter. Yo le voy a cambiar su carácter. Pero leímos en estos días que el carácter se consigue el cambio ¿con qué? Con buscar a Dios y trabajar para Dios. Cuando entré, yo estoy ansioso por entrar a Nicolaitas. Le digo algo para que lo vaya leyendo. Esa doctrina es la que quitó la ley del medio, enseñó que somos salvos sin obedecer a Dios. Y la doctrina de que Dios clavó la ley en la cruz no comenzó ahora. Eso fue lo que enseñaron los nicolaitas. De eso hablamos el sábado de la mañana. ¿Cantamos entonces? Josué va, música especial, Josué. Gracias por estar aquí, me encanta, y entonces terminamos. Oramos y terminamos.